Bueno, entonces el teorema decía, todo subgrupo de un grupo cíclico es cíclico. Es decir, si yo tengo un grupo G que es generado por un único elemento, cualquier subgrupo de G, entonces yo tengo que este H también es generado por un único elemento. Eso es lo que estoy diciendo pues, ya con otra notación, ya diciéndolo en forma, con estos símbolos. Listo, entonces, ¿cómo era por encima la prueba? Habían quedado ustedes con, digamos, la tarea de leerla y decirme qué dudas les quedaban. Profe, yo la verdad la leí, pero yo no lograba comprender la prueba. Bueno, ¿qué hacía la prueba? La prueba hacía esto. Era muy técnica, de hecho. Entonces yo... ¿Pero en qué parte se perdió Juan Pablo? Listo, yo tomaba un grupo cíclico y tomaba H, un subgrupo de ese grupo G. Bueno, lo que quiero es mostrar que H es cíclico. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, lo que yo hago es, ok, lo que yo hago es tomar a los elementos de H, digamos, yo los enlisto, son, digamos, X, bueno, los escribo, de hecho, como son elementos de este, que es cíclico, siempre son potencias de G, digamos, G a la N, G a la M, G a la K, pero un montón de potencias de G, ¿cierto? Porque H es un subconjunto al final de cuentas de G, y todos los elementos de G son potencias de G minúscula. Bueno, entonces, ¿qué hacía yo? Yo tomaba todas estas potencias, todos estos son números enteros, ¿cierto? Yo me quedo con las positivas. Y de esas tomo la mínima. Entonces, digamos que es n. Bueno, en la prueba era un m. Entonces, todos los elementos de H son así. Es dado que todo elemento de H bueno, dado que todo elemento de H se me perdió el lápiz acá. Es una potencia de G minúscula. Entonces, yo tomo al mínimo, a la mínima potencia mejor, yo tomo la mínima potencia positiva de los elementos de H. Perdón, es H mayúscula. A saber, digamos M. Ya. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, yo sé que como esto es un conjunto de G mayúscula, entonces todos los elementos son potencias de G minúscula. Todo lo que esté en H es de esta forma. Es así, G a la M, G a la M, G a la K. Listo, todos son así. Ahora, de esos, yo escojo
la potencia con cojo el exponente, digamos, el exponente positivo más pequeño. Yo puedo hacer eso porque es una lista de números enteros, yo solo me quedo con los positivos, entonces un conjunto de enteros positivos siempre tiene un mínimo. Profe, ¿y ahí cómo sabemos que es M? O eso ya es cuando fuera pues puesto en un ejercicio como tal. Que eso se puede hacer. No, ¿cómo sé que M es el menor? Yo lo pongo así, digo M va a ser, Solamente- el mínimo existe, ese mínimo está ahí, yo le pongo un nombre, se llama M. Ah, ok. Yo le puse M. O sea, yo sé que existe porque es un conjunto de enteros positivos, pues tiene que tener un mínimo. Entonces, como tiene un mínimo, yo le pongo M. Listo, profe, ya entendí. Listo. Entonces, lo que yo afirmo es que H es generado que H es igual a esto, al generado por este elemento, por la potencia mínima de G. Entonces, hasta ahí bien, ¿cierto? Yo siempre, como siempre puedo encontrar el mínimo, pues yo le pongo un nombre, yo le puedo poner el nombre que quiera, de todo mi derecho. Si hubiera podido poner X o... La cosa es que, como sé que existe, pues ahí está, le puse M. Bueno, entonces afirmamos eso. Veamos que esto es cierto. Bueno, entonces, ¿qué hago yo para mostrar que es generado por este? Lo que tengo que mostrar es que, dado cualquier elemento de G, entonces, sea H, perdón, cualquier elemento de H, sea H en H, hay que mostrar que este H se puede escribir como una potencia de G a la M. De H en H. Bueno, entonces, como está en H, pues está en G. H está en G. Luego, como G era cíclico, H es igual a G a la S para algún S, porque todos los elementos de G se pueden escribir como potencias de G minúscula. Eso lo tengo, porque G es cíclico, es la hipótesis. Ahora, listo, ya tengo esto. Bueno, entonces hay que mostrar... Profe, y esa, perdón, esa S no es necesario definirla por ahí en otra parte, porque por ejemplo, arriba donde dice H igual, abre corchetes, tiene varias, pero en ningún lado, digamos, está G a la S. Esa, para poderla usar ahí, ¿la puedo usar directamente o hay que definirla? La estoy definiendo en este preciso momento. Acá la estoy Ah, definiendo. esa es la definición ya. Ah, listo. Sí, o sea, yo cogí uno arbitrario y yo sé que hay un S por ahí, o sea, yo sé que H es una potencia de G. No sé cuál número sea, no me interesa, igual H es arbitrario. La cosa es que existe y a ese elemento que existe yo le puse S. Yo le pongo nombres yo sé que yo sé que ese objeto existe por hipótesis, porque el grupo es cíclico, ¿cierto? Porque está en G mayúscula y G mayúscula es un grupo cíclico. Y yo le puse S. Y en este caso usted podría haber usado también una de las de arriba, G a la N o G a la K. Esto era solo ilustrativo, pero Bueno. bueno, esta M, de hecho, aquí ya la pisé. Aquí ya la pisé. De hecho, aquí no necesariamente tiene que haber una M. Puede haber aquí una L, no importa. Vea, voy a poner una L. Ya es en este momento en el que yo piso a M. Yo digo, ya, M es esa, la potencia mínima. Listo, para tener claridad con la definición y si se puede uno usar cuando no se ha definido eso. Por ejemplo, vean que aquí estoy usando G y antes de la prueba la había usado por allá atrás, pues en muchas otras cosas, para escribir palabras inclusive. O sea, en este momento, para esta prueba, esta G va a simbolizar esto. Un grupo. Profe, Dígame. profe, a mí me surgió una duda. Ajá. Si el elemento generador del grupo G es G minúscula Sí. y se supone que H pues, es su grupo de G, entonces no debería tener el mismo generador, el mismo elemento generador, porque se supone que eso genera todo el grupo G, ¿no?
genera todo G, pero es que H es más chiquito. Pero está dentro Pues, de G, ¿no? sí, pero si tuviera, a ver, si tuviera el mismo generador, supongamos que G está en H, ¿qué pasaría? Pienso. A ver, yo tengo lo siguiente. Entonces, ¿qué tengo? Como G está en H, entonces G por G tiene que estar en H porque H es cerrado con la operación, ¿cierto? Ajá. Como H es un subgrupo, pues es un grupo. Entonces tiene que estar el inverso de G. Entonces también está G inverso. Sí. Básicamente, yo podría coger todos los elementos de G. ¿Qué pasa? Listo. Entonces yo empiezo a tener todos estos elementos. ¿Qué va pasando? Si yo tomo cualquier elemento de G mayúscula, entonces vea, sea, no vamos a usar otra letra, K en G, ¿cierto? Sí. Entonces, como está en G mayúscula, entonces ese K es igual a G a cualquier cosa, a la X, ¿cierto? Eso es cierto porque G Sí. es De esa listo. forma. Ajá, G es de esa forma. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué significa G a la X? G a la X es G por G, por G, por G, y así, ¿cierto? ¿Cuántas Sí. veces? X X veces. veces. Ajá. X veces. Pero este, según lo que usted está diciendo, este está en H. Entonces, esta parejita también está en H. ¿Cierto? Y como H es cerrado con el producto, como este también está en H y esta parejita está en H, entonces este también. Y así. Y al final, ¿yo qué obtengo? Que G a la X está en H. Entonces, K está en H. ¿Y qué pasa si cualquier elemento de G está en H? Significaría que G es un conjunto de H. Básicamente estaría mostrando que son iguales. O sea, si estuviera G explícito, o sea, G, no G a la 2, no G a la 20, sino G. Si G estuviera en H, tendría igualdad de conjuntos. Sino que a mí me surgía esa duda porque pues como lo que estábamos viendo era que G minúscula generaba a todo el grupo G, entonces pues H está dentro de G, por ende creí que también lo generaba. No lo genera. Lo que ¿Profe, queremos está ver. grabando? Hola. Sí, sí, sí. No es que G, no es que este G, no es que G lo genere, sino una potencia de G genera H. No G explícitamente, Ok. una potencia de G. Y eso es lo que estaríamos probando. Estaríamos Una probando que potencia G genera al H subgrupo H como tal, es pero no lo que hay dentro de H. Pues ya dentro de eso, H hay... no G mismo, sino una potencia de G. Ok. Bueno, un ejemplo de eso, un ejemplo de eso es este. Por ejemplo, yo tengo a los enteros, ¿cierto? Los enteros son generados con el 1. Pues 1 más 1 es 2, más 1, 3, y así, ¿cierto? Menos 1, menos 1 da 2, menos 2, y así. Listo. Z es generado por el 1, pero si yo tengo el grupo, el subgrupo 3Z, ¿cierto? Este es generado por ¿qué? Estos son los múltiplos de 3. Este también es un grupo, tiene al 0, tiene al 3, tiene al menos 3, tiene al 6, tiene al menos 6, tiene a los inversos. ¿Y qué le hace falta? Y es cerrado con la suma, ¿sí? Cuando yo cojo dos múltiplos de 3, la suma me da otro múltiplo de 3. Yo puedo hacer esa prueba. Y esto no es generado por el 1. Esto es generado por el 3, por ejemplo. ¿Y el 3 qué es? 1 más 1 más 1. O sea, es como una potencia del 1. O sea, es operar al 1 3 veces. Ah, sí, profe, ya entendí. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Listo, yo tengo H, un elemento arbitrario en H, y yo sé que es una potencia de G a la S. Lo que yo hago es lo siguiente. Teníamos el algoritmo de la división. Entonces yo puedo hacer esto. Ay, la ira de N, no importa. Bueno, entonces lo que yo hago es esto. Yo sé que ese, por el algoritmo de la división, ese es, bueno, ese no necesariamente es positivo, eso no es problema. Se puede escribir de esta forma. M por Q
más R con R mayor o igual que 0 y menor o igual que M. Lo que uno tiene en residuo y el cociente. Uno siempre puede, en los enteros, uno siempre puede hacer eso. Estos son enteros, son las potencias. Pues un número entero. Aquí está M, que era el que, la potencia más pequeña, que la potencia mínima positiva de los elementos de H. Y yo siempre puedo escribir Profe, esto así. Ajá. profe, es que yo también vi que en la prueba habían usado esto del algoritmo de la división y Sí. pues me devolví a leer el algoritmo de la división que aparecía ahí arribita, pero yo no lo entendí muy bien. El algoritmo de la adición dice que uno siempre en los enteros puede hacer esto. O sea, yo siempre puedo coger cualquier número, menos 40, y lo puedo ir por 18. Yo siempre puedo encontrar un número Q por el cual multiplicar al 18 y que me quede un residuo. Voy a poner aquí menos 2. Entonces, menos 2 por 18, menos 36. ¿Y cuál es el residuo? Menos 4. No, tiene que ser positivo. Entonces es menos 3. Entonces, menos 3 por 18 da 54. Entonces, mi residuo es 14. A ver, veamos. Yo siempre puedo hacer esto, sí. Y vean lo que pasa. Es menos 40 es igual a 18 por menos 3 más 14. Y el 14 es un número positivo entre 0 y 18. ¿Sí? Este sería Q y este sería R. Ah, listo, profe. En Ya. nuestro caso este es M y en nuestro caso este es S. El algoritmo de la adición dice que yo siempre puedo dividir. Pues no exacto. Profe, no lo borre todavía. Siempre puedo dividir aunque me quede un residuo. Listo, Lo profe. interesante, Q y este R no son son únicos. De hecho, eso lo prueba uno en esa prueba es complicada, la hicimos en clase, pero es una prueba que no va tanto de grupos, sino que es más de propiedades de los números enteros. Listo, profe. Bueno, entonces, yo puedo hacer esto. Siempre puedo hacer esto. Entonces, yo puedo proseguir y hacer lo siguiente. Entonces, así. Yo tengo que H es G a la S, ¿cierto? Era lo que dijimos, H es igual a G a la S. Pero Sí. este es este número de acá. Ese es M por Q más R. Y yo puedo, estoy multiplicando a G este montón de veces. La cosa es que yo puedo separar, pues eso son propiedades de los exponentes. Yo puedo escribir esto así, como G a la M a la Q por G a la R. Yo puedo hacer esto. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, yo tengo lo siguiente. Yo tengo... Profe, pero Sí. la R no está sumándose al otro lado. Sí, espere. Pues sí, Vea, O sea, no ¿cómo pasa queda? nada poner eso así. Vea, G a la Q es que las por G a propiedades, la Karen, R. Como tiene la misma base, ¿qué queda? G a la MQ más R. más R. Son propiedades de los Ok. exponentes, porque todos tienen la misma Uy. base, es G. Perdón. Ya entendí, profe. Listo. No, porque está pidiendo perdón, no pasa nada. Normal. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo tengo aquí a la R, ¿cierto? Y voy a despejarlo. Yo tengo esto, yo tengo G a la S es igual a G a la M a la Q por G a la R. Entonces yo voy a despejar G a la R. Entonces G a la R es lo mismo que G a la S por G a la M a la menos Q. O sea, el inverso multiplicativo de esto de acá. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que G a la S
está en H, ¿cierto? Esa es la hipótesis, porque esto es H minúscula. Aquí está, esto es H minúscula. Entonces, este está en H. Y este, acuérdense, habíamos dicho que G a la M estaba en H, ¿cierto? Porque este era el que tenía la potencia mínima positiva, que estaba en H. Pues, o sea, lo dije por acá. Por acá Sí, está. profe. Ese elemento está. Entonces, como este elemento está, pues todas las potencias de este elemento también están en H. Pues esto es una potencia de ese elemento. Entonces, este también está en H. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué obtuve? Ay, esto es menor que... Sí, listo. Entonces, ¿qué obtuve? Tengo que este está en H y este está en H. Y como H es un grupo, el producto de dos elementos de un grupo, ¿dónde está? En el mismo grupo. Uy, voy a partir el tablero. Entonces, este está en el grupo y este también está en el grupo. Entonces, G a la R está en el grupo, ¿cierto? Yo digo, listo, G a la R está en H. Uy, qué veo que... A ver, G a la R está en H, ¿cierto? Y G a la R y R, por el algoritmo de la adición, ¿yo cómo lo había escogido? Yo lo había escogido entre 0 y tenía que ser menor que M. O sea, R es positivo. R es mayor o igual que 0. O sea, puede ser 0, pero o positivo. La cosa es que acuérdense la forma en la que... Perdón. Ajá. Nosotros simplemente podemos decir que G a la R pertenece a H o porque lo decimos. O No. simplemente una Yo dije suposición. que G a la R estaba en H, ¿por qué? Porque era el producto de dos elementos de H. Ah, ok, profe. Es porque es un producto de elementos de H. Y H es un grupo. Habíamos dicho que H era un grupo, Ajá. porque éramos un grupo de G. Ahora, Sí, profe. como este está en H, entonces, ¿qué pasa? Vean que lo había escogido así. Y tiene que ser menor que el mínimo. ¿Se acuerdan? Si es menor que el mínimo, ¿cuál es la única opción para R? Y es positivo. Es más, perdón. No puede, no, el 1 es positivo. Vean que está de 0, puedo tomar el 0 y para adelante, pero no puede ser M, ¿cierto? Y M era el mínimo. Ahora, R podría El ser... 0, pues el 0, profe, porque dice que menor o igual. Opción, porque 1 es positivo, ¿cierto? Pero yo había dicho que el mínimo era M, entonces el mínimo es M. Y esto tiene que ser... 0, R tiene que ser 0. La única opción para R es 0, sí. De ahí... R es igual a 0. Aquí me falta una coma. Ya, listo. De ahí R es igual a 0. Ahora, como R es igual a 0, perdónense, yo por acá atrás había escrito G a la S, H es igual a G a la S, y S era G a la Q por M más R, pero R es 0, entonces ¿para qué lo voy a poner? Entonces, ¿esto qué es? Esto es G a la M 1. a la Q. ¿Sí o no? Ya. Ahora, ¿qué acabo de mostrar acá? Que H, que es un elemento arbitrario de H, se puede escribir como una potencia de G a la M. Entonces, si todo elemento de H es una potencia de G a la M... Profe, yo me perdí en ese último renglón. Entendí hasta Profe, que y ahí es igual a se cero. puede tomar que M es el mínimo, entonces es igual a G a la Q, solo. Como No es sé. el mínimo, eso me obliga a que R sea 0. Entonces, a ver, yo había puesto, aquí es como si yo tuviera la R, pero R es 0, entonces, ¿para qué lo va a poner? Pues, o sea, es más 0. Es 0, 1, ¿para qué lo pone? Ya es 0. Pues 1 más 0 es 1. Profe, ahí me estabas explicando a mí. A todo. O sea, Pues sino que yo pregunté que no entendí ese último renglón. Esto. Solo entendí hasta que R es igual a 0. Listo. Y acá, esto es verdad. H es igual a G a la S, porque yo le dije. Ajá. Y S lo puedo escribir como M por Q más R, pero R es 0, entonces ¿para qué lo pongo? Entonces M por Q. Sí.
y entonces yo simplemente uso otra vez propiedad de los exponentes, Ujú. Ah, ok, que ya. es G a la M a la Q. Entonces, ¿qué dije acá? Que todo elemento de... Este era un elemento arbitrario. Todo elemento arbitrario de H mayúscula es una potencia de G a la M. ¿Y eso qué significa? Si todos son potencias de G a la M, es porque es generado por G a la M. No, esa parte no la entendí. Todos los Sí, elementos son potencias de G a la M. sí, Bueno, ¿y eso qué significa? Eso significa eso mismo que acabo de decir. que G a la M es el Es generador el de H. generador. Ah, ¿Qué significa que G sea cíclico? Existe un G en G, tal que todo elemento en G, pues, o sea, que esto es esto. Todos son potencias de ese generador. O sea, el elemento generador es G a la M. Es traducir esto, o sea, que todo elemento sea potencia de G a la M, es ser cíclico. Con generador G a la M. Entonces ahí... profe, entonces lo que nosotros hicimos fue coger un elemento arbitrario para demostrar que el generador era G a la M. Efectivamente, G a la M, sí. Y por eso concluimos que entonces todos los elementos van a ser generados por G a la M, Sí, ¿cierto? porque yo escogí un arbitrario y vean que no escogí al 3 ni al 5, yo escogí una letra, o sea, cualquier Ajá. cosa, y mostré que cualquier cosa se podía escribir como una potencia de G a la M. Es porque yo escogí H como cualquier cosa, pero, por ejemplo, hacer una prueba usando, pues digamos, coger y decir que voy a demostrar que hay 20 elementos de H que son generados, son potencias de G a la M, no me sirve. Salvo pues que H tenga 20 elementos, pero lo que tiene que pasar es que yo coja cualquiera, y si cualquiera, es que cuando yo cojo cualquiera y demuestro que ese es generado por G a la M, es porque estoy diciendo que todos son generados, pues todos son potencias de G a la M. Eso ya se va mucho más al fondo ya de la lógica. Listo. Entonces, ¿cómo terminaba lo de grupos cíclicos? Terminaba con un par de ejemplos, un teorema que es interesante y es que todos los grupos cíclicos son parecidos a Z. El teorema es este. Si yo tengo que G... Profe, ahorita podrías poner toda la demostración que acabamos de hacer para tomar en pantalla su porfa. Ah, veanla acá. Ah, no, es así. Pollito. Ahí está. ¿Tú sí ven? Michi, Eli. Gracias, profe. Bueno, entonces, ¿yo qué tengo? Los grupos cíclicos pues, son generados por un único elemento y eso me lleva a lo siguiente. Tengo dos opciones. Si G es infinito, porque puede ser infinito, entonces resulta que G es isomorfo a Z con la suma. Pero si G es finito, si es infinito, si G es finito, entonces G va a ser isomorfo a Zn también con la suma. Y ahí ya quedan clasificados todos los grupos cíclicos. Todos son así. Y la prueba pues ya queda como ejercicio. La prueba es sencilla. La prueba, bueno, el truco es este.
escoger y hacer el isomorfismo. ¿El isomorfismo qué va a hacer? Pues en los dos casos. O sea, si es infinito, coge a G una potencia del generador y eso lo va a mandar en el exponente. Ya. Si es infinito. Y si es finito, uno se inventa exactamente el mismo isomorfismo. Yo tengo el generador, todos los elementos son de esta forma, G a la N, y lo mapeo en, bueno, voy a poner aquí M. O sea, lo mapeo justamente en el exponente. Ya. Y ya. Y uno demuestra que eso es un isomorfismo y sale. Profe, no entendí bien ese. Ese es un ejercicio. Pruebe que eso es un isomorfismo. Pero no entendí la explicación que nos diste. Pues yo sé que nos falta terminar de la demostración, pero no sabía cómo. Pues, o sea, sí sé demostrar un isomorfismo, pero no entendí la primera parte que explicaste. La primera parte es que si es infinito, es isomorfo a Z. Si es finito, es isomorfo a Zn. Y ya. ¿Qué hago? Lo que yo hago es coger la función va a coger potencias de G y va a mandarlo al exponente. Y ya. Y eso, esa función tan sencilla termina funcionando. O sea, esa resulta ser el isomorfismo. Por suerte es un isomorfismo bastante sencillo. Y sale. Bueno. ¿O en qué parte estaba más perdido, Juan Pablo? ¿En qué parte en específico? No, pues, profe, es que no entiendo. Pues no. Con lo que me acabas de explicar, quedé también perdido con este ejercicio. Pero, O sea, es que no estoy entendiendo ni el teorema ni lo que hay que demostrar. No entiendo. hay que mostrar que dos grupos son isomorfos. Pero a ver, yo estoy mostrando que los grupos cíclicos, un grupo cíclico cualquiera G, cualquiera, si es un grupo cíclico va a ser, si es infinito, igualito a Z. Y si es finito, igualito a Zn, para algún n, pues. Eso es lo que voy a mostrar. O sea, quedan clasificados todos los grupos cíclicos. Todos los grupos cíclicos son así. O son Z, o son Zn, o son algún Zn. Y listo. Eso es lo que pasa. Entonces ya, por ejemplo, yo tengo por ahí, yo estoy clasificando grupos y me encuentro un grupo ahí, estoy investigando algún grupo y me doy cuenta que el grupo es cíclico. Entonces ya sé que ese grupo es muy parecido a los enteros. No se parece a un grupo de matrices o a un grupo de permutaciones o a un grupo de isometrías. O sea, no es un grupo extraño, sino que simplemente es parecido a Z. Entonces, los grupos cíclicos son muy agradables porque se parecen a los enteros y los enteros son bastante trabajables. Sí, profe. Pero, por ejemplo, la primera vez que vimos isomorfismos, ahí pues era cuando estábamos como un poco perdidos, pues o por lo menos yo estaba perdido en la materia. Y en este momento, pues no, como no hemos hecho el repaso ni así. Un isomorfismo, bueno, primero, ya, es una función, ¿cierto? Eso no, ya, es una función. Ahora, ¿qué tiene de propiedad interesante? Pues es biyectiva. Entonces, ¿qué? Ahora, cada elemento, ahora, cada imagen le corresponde una única preimagen. Esto ya es de funciones. Yo tengo la función, en este caso es phi, yo tengo un elemento acá, a este elemento no puede pasar que dos elementos vayan a este, solo puede ser que a cada uno de acá le corresponda uno atrás, digamos en este caso G y en este caso sería Z. ¿Qué es lo otro que pasa? Que no importa cualquier elemento que yo coja acá, siempre soy capaz de regresarme y encontrarle por acá la preimagen.
Y lo otro, porque es que no es simplemente una función biyectiva, es que cuando yo cojo y opero cosas, esto es lo mismo que encontrar la imagen de cada uno y operarlos. Esa es la gran propiedad de los isomorfismos. Eso lo llaman propiedad homomorfismo también. Entonces, la primera es que cada imagen tiene una preimagen, ¿cierto? Y que es solo una preimagen, no Que dos, es solo una. una sola. Ok. Y la segunda característica es que se pueden operar las imágenes o las preimágenes. Aquí son imágenes, vean. Yo estoy acá. Ok. La imagen de un producto es lo mismo que el producto de las imágenes. Esa es la segunda Hay característica. homomorfismo, sí. Ok. La superpropiedad. Listo. Entonces, probar que algo es isomorfismo siempre es el mismo cuento. Encontrar preimágenes, mostrar que es inyectivo y después mostrar eso. Es bastante repetitivo, ¿no? ¿Sabe qué tiene que hacer? Es como cuando uno va a mostrar que algo es un subgrupo, entonces uno que muestra cerrado bajo el producto, tiene inversos y tiene la identidad. Siempre hay una forma de prueba muy esquemática. Bueno, vean. Ahí está. Bueno, después empezamos a ver permutaciones. Vamos a ver permutaciones rápidamente. Entonces, ¿qué hacíamos acá? Bueno, entonces yo tenía conjuntos, ¿cierto? Digamos, yo tenía el 1, el 2 y el 3. Y yo tenía acá el mismo conjunto, pero lo organizo como, digamos, 3, 1 y 2. Entonces, al 1 lo mando al 3, al 2 lo mando al 1 y al 3 lo mando al 2. Y esas funciones, vean que justamente cumple que son biyectivas. ¿Por qué? Al 3 le corresponde una única preimagen, o sea, el 1 en este caso. Y además, a todos los de acá les corresponde una preimagen. O sea, no queda por acá, el 1 no queda solo, no, tiene al 2 por allá. Al 3 tampoco está por ahí abandonado, ni el 2. Por ejemplo, esta no sería una permutación. Si yo tengo 1, 2 y acá tengo 1, 2, si los dos los mando al 1, este aquí no tiene preimagen. Entonces, esa no es una permutación. Listo. Entonces, estas son las permutaciones. Eso se puede hacer ya abstractamente, no así con estos numeritos, sino que yo digo que una permutación de un conjunto A es una función que va de A en A, o sea, coge elementos de A y los manda a elementos de A, que es biyectiva. Es decir, que a cada elemento de acá, si tiene preimagen, la preimagen es única. Y que además todo elemento de acá tiene una preimagen. Y ya, entonces, eso es una permutación. Hayamos visto casos más, lo normal es que uno empieza trabajando con cosas finitas. Entonces, yo tenía, por ejemplo, y que las permutaciones las simbolizamos así. Digamos que yo tengo el conjunto A es 1, 2, 3, 4. Yo puedo tener, digamos, la permutación sigma, y yo cojo al 1, al 2, al 3 y al 4. Y los mando en 4, 3, 2, 1. Ya, esta es una permutación. ¿Por qué? A este le corresponde una preimagen y a todos les corresponde una preimagen y a cada uno le corresponde una única preimagen. Yo puedo tener otra permutación de los mismos elementos, 2, 3 y 4. Y este lo puedo mandar en 2, 1, 4, 3. Ya. Y esta también es una permutación. Así se suelen simbolizar, se suelen denotar las permutaciones. Ahora, estos son funciones. Esta es una forma de escribir
una función. O sea, estos no son matrices, esto es una función. Entonces yo puedo en las funciones tener composición de funciones y eso es una operación entre funciones. Ahora yo me ahorro el símbolo de composición cuando estoy trabajando acá y simplemente escribo así. ¿Y eso qué va a significar? Eso va a significar... Profe, perdón. Ajá. Entonces, lo que tú nos explicaste, pues en la parte de arriba es cómo se denotan las permutaciones y también nos dijiste que son biyectivas, pero antes habías hablado de otra característica. ¿Cuál era esa? No es la única, que es biyectiva, que es una ¿Qué es función que va, biyectiva? pero bueno, que va de un conjunto al mismo conjunto. Ok, entonces una permutación es una función biyectiva. De un conjunto al mismo conjunto. Bueno, Se llama permutación porque justamente hace eso. Permuta, los desordena, pero sigue siendo el mismo conjunto. O sea, lo que hace es desordenar. Vean que aquí siguen siendo los mismos elementos, el 1, el 2, el 3 y el 4, pero desordenados. Y aquí lo mismo, siguen siendo el 1, el 2, el 3 y el 4, pero desordenados. Los permuta. Ahora, esto tiene una forma, cuando uno tiene esto escrito así, entonces yo escribo sigma, 1, 2, 3, 4. Profe, una pregunta. Lo que pasa es que nosotros, yo tuve un problema ¿en qué fue? En el parcial, en ese puntico. Ajá. Entonces, aparecía que puede ser de izquierda a derecha. No, aquí solo vamos a trabajar. Yo dije, lo mencioné porque hay libros raros en los que está al revés. Exacto. Pero esos libros raros son libros de hace 40 años, pero aquí Pero es nosotros que estamos... dicen algunas personas que depende o sea, como que usted es el que indica si es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Aquí dijimos, en clase, aquí en este curso siempre va a ser así. O sea, primero Derecha a izquierda. estoy operando esta y después opero esta. Ok, listo. Porque estoy denotando justamente esto. Si aquí es así, primero la derecha y luego la izquierda. sí. Es como cuando, Listo, profe. porque estoy pensando en composición de funciones. Cuando digamos cuando uno está en cálculo, es que eso lo hace uno en cálculo. Y uno tiene f compuesta g, digamos de x. Y yo tengo que g es elevar al cuadrado. Y yo tengo que f es restar 1. Es x menos 1, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Entonces yo, ¿qué hago? Yo cojo f compuesta g en x, es operar, esto es lo mismo, perdón, esto es lo mismo que f evaluada en ¿qué? En g evaluada en x. O sea, primero evalúo la de la derecha. Entonces f, ¿y qué hace g? Elevar al cuadrado. ¿Y qué hace f? Lo que sea que tenga dentro, ¿qué hace? Le resta 1. Aquí está x cuadrado, donde está x, pongo x cuadrado, listo. Así es la composición de funciones y aquí lo pensamos así, como si fuera composición de funciones, no al revés. Eso es cosa de, creo que eso era de unos de ingleses que lo hacían al revés, o franceses, yo no sé por qué hacen las cosas al revés. Profe, ¿me puedes mostrar un momento el inicio de esta página, por favor? Listo, profe, gracias. Entonces, ¿cómo opero yo esto? ¿Cuál es la permutación resultante? Entonces yo empiezo, bueno, obviamente el conjunto es el mismo, el conjunto sigue siendo el mismo porque estoy cogiendo funciones que dan de un conjunto a ese mismo conjunto, entonces todo sigue quedándose ahí entre el 1, el 2, el 3 y el 4. Mirar, ¿qué le hace la primera al 1? Lo manda al 2. Pues al 2 lo manda al 3. Entonces, al 3. ¿El 2 a dónde lo manda? Al 1. 3, 4, 1. ¿A dónde manda al 1? Al 4. El 3 lo manda esta al 4. Y esta manda al 4 al 1. Y aquí me tiene que dar 2. Esta manda al 4 al 3. Y el 3, esta lo manda al 2. Bien. Uno lo puede ver gráficamente, si quiere. Yo tengo al conjunto inicial
1, 2, 4. Lo primero que hago yo es aplicarle tau. Y al 1 lo manda al... Al 2 lo manda al 1. Por acá, 1. Al 3 lo manda al 4. Y al 4 lo manda al 3. Ya. Y ahora, este sigue siendo el mismo conjunto, aunque está en desorden. Ya se le va a aplicar la función sigma. Al 2, ¿qué hace sigma con el 2? Lo manda al 3. Entonces aquí está el 3. Llega al 3. Está. Al 1. ¿Qué hace sigma con el 1? Lo manda al 4. ¿Qué hace sigma con el 4? Lo manda al 1. ¿Y qué hace sigma con el 3? Lo manda al 2. Y este es el resultado. Primero aplico una, después aplico la otra. 1. Y esto es lo que me da cuando yo aplico sigma compuesta tau. Listo. Profe, ¿me dejas ver la pantalla completa para tomarle en pantallazo el ejemplo? Listo, gracias. Listo, entonces, ¿qué habíamos ido haciendo con las permutaciones? Habíamos hecho un par de ejemplos, bueno, unos muy importantes, que eran los grupos de simetrías del cuadrado y el triángulo. Y además, habíamos mencionado, pues eso se puede hacer para cualquier polígono regular. Es decir, yo también podría, esto ya es mucho más complicado, pero por ejemplo podría ser el grupo de simetrías del pentágono. Entonces, eso ya es un camello complicado. También el hexágono. Eso no forma todas las permutaciones posibles de 5 elementos. Pues yo tengo acá el pentágono. Igual 1, perdón. Se suelen numerar así: 1, 2, 3, 4 y 5. Yo puedo hacer todas las simetrías del pentágono. Esto forma un montón de permutaciones, pero no forma todas las posibles de 5 elementos. Si yo cojo esto y tomo todas las permutaciones posibles, voy a obtener en total 120, que sería igual a 5 factorial. Vamos a poner eso. Vamos a poner ese teorema, que es muy importante. Listo, el teorema dice esto. Bueno, entonces, sea A un conjunto diferente del vacío. Listo. Y SA es la colección de todas las permutaciones de A. Aquí sería C, la colección de todas las permutaciones de A. Listo, porque pues yo tengo un conjunto, yo lo que hago es coger todas las funciones biyectivas de ese conjunto al mismo conjunto. Bueno. Entonces, algo muy importante es, yo tengo todo ese montón de permutaciones y una cosa que es cierta, entonces SA es un grupo, ya no estaba aquí cogiendo esas funciones y operándolas porque sí, es un grupo con el producto de permutaciones.
Entonces, ahí va uno a decir, listo, ¿cómo se prueba que algo es un grupo? Claudia, ¿qué se necesita para probar que algo es un grupo? O Claudia se fue. Profe, pues que sea Que sea asociativo, que tenga un asociativo, que elemento de tenga, identidad, que todo y el elemento tenga inverso, inversa. Listo. tenga un neutro. Entonces, eso. ¿Cuál sería, por ejemplo, la permutación neutra, la identidad? Los números en el orden natural, pues como Ajá. 1. O sea, que no desordene, que los deje igualitos. Ah, ok, sí. Sí, listo. Por ejemplo, listo, ya encontramos a la identidad. Ahora, ¿cómo sería cuando uno tiene el conjunto y aplica la permutación y los desordena? ¿Cómo sería el inverso? Que los muestren en el... No, no sé, profe. En el sentido contrario, ¿ok? Es el que los vuelva a ordenar otra vez. Y eso sigue siendo... Y uno puede hacer eso, ¿no? Siguen siendo los mismos elementos, ¿cierto? Si uno tiene 7 elementos, los desordena, o sea, no los tiene en un orden. Ya, este es el primero, el segundo, el tercero, listo, los ordené. Yo cojo y los tiro al piso, pero yo siempre los puedo volver a ordenar, ¿no? Esa sería la inversa, volverlos a La ordenar. inversa, sí, y eso es una permutación. Sí, de hecho ese es el truco. De hecho, el cuidado ahí es mostrar que esa también es una permutación, pero eso no es complicado. Además, una cosa que uno aquí, como les dije en algunos casos, uno se tiene que aprovechar de que esto no es un grupo cualquiera. Esto es un grupo ¿de qué? ¿Qué son las permutaciones? Funciones biyectivas. Las funciones biyectivas siempre tienen inversa. Y también es biyectiva. Pues ahí uno va y empieza, listo. Empieza a mirar, listo, si son funciones biyectivas, pues porque las permutaciones son funciones biyectivas, entonces me aprovecho de eso. Tienen inversa y también es biyectiva. ¿Y qué son las permutaciones? Funciones biyectivas. Entonces la inversa también es una permutación. Entonces uno se aprovecha de que justamente está trabajando con funciones. Y un tipo de funciones muy agradable, digámoslo así, son funciones biyectivas. Entonces uno es capaz de encontrar la inversa. Ahí está. Ahí está. Profe, pero ¿qué es lo que siempre tiene inversa y también es biyectiva? Las funciones AR, las permutaciones son funciones biyectivas. Entonces, como son funciones biyectivas, que vean que siempre, por ejemplo, veamos, pensémoslo así. Vamos a hacer un ejemplo aquí pequeño. Otra vez, 1, 2, 3. Y este coge y haga 2, 3, 1, ¿cierto? Digamos que esta es sigma. Entonces al 1 lo manda al 2, al 2 al 3 y al 3 al 1. ¿Cómo sería la inversa? ¿Qué debería ser la inversa? Volverlos a mandar en el orden. El Listo. 2 la manda al Tendría que 1. dar 1, 2 y 3, ¿cierto? Sí, Entonces, debería coger al 2 y mandarlo al 1, ¿cierto? Regresarlo al 1. Debería sí. coger al 3 y regresar al 2. Y debería coger al 3, perdón, al 1 y regresarlo al 3. O sea, ¿qué debería ser? Vamos a escribirla aquí. 1, 2, 3. Entonces, al 1 lo tiene que regresar al 3. Al 2 lo tiene que regresar al 1. Y al 3 lo tiene que regresar al 2. Y aquí estoy exponiendo la inversa. Esta es la inversa. O sea, la que coge el desorden y me los vuelve a poner en el orden original. Y vean que eso es una permutación. Entonces, eso sería la inversa de una permutación. La que coge el desorden y vuelve y las pone como estaba. Profe, ¿y las compuestas solo pueden ser de 2 elementos? Pues, eso me Uno inquieta. puede, a ver, uno cómo hace con una composición cuando tiene, digamos, varias, tiene 3, digamos.
ahí se vuelve a aprovechar uno de las propiedades de la composición, y es que es lo mismo componer primero una pareja y hacer esto, o coger primero los últimos. Estos son iguales, esto es igual. Eso es para cualquier, de hecho eso es para cualquier 3 funciones, ni siquiera tienen que ser permutaciones. Esto siempre es verdad, eso es una propiedad de la composición de funciones. Profe, a mí el ejemplo de la inversa, o sea, yo sí entiendo la idea de lo que es la inversa pues en las permutaciones, pero acá este ejercicio como tal no me queda muy claro. De pronto se podría hacer desde, por decirlo así, el primer paréntesis sin ponerle la inversa ahí, pues como de este que está arriba. O sea, cómo se desorganiza y luego cómo se vuelve a organizar. ¿Cómo es sigma? ¿Cómo es? Exacto. Sigma es 1, 2, 3, ¿cierto? Entonces al 1 al 2, al 2 al 3 y el 3 al 1. Ahora, ¿yo cómo llego a la inversa? De hecho, a ver, yo veo cómo sería. Hacia ojo. Ah, mira, qué interesante. Es como coger. Bueno, pero es que este es un caso pequeñito, pero aquí la cosa es que aquí lo estamos haciendo para cualquier conjunto. O sea, yo estoy diciendo algo mucho más fuerte y mucho más abstracto. De hecho, por ejemplo, un ejercicio para uno podría ser, uno lo hace pues pequeñito. Me dice, bueno, hoy no lo voy a hacer para que practique, por ejemplo. Yo digo que A es el conjunto de 3 elementos. Ahí no hay tantas permutaciones, ahí solo hay 6, son 6. Bueno, entonces yo cómo demuestro que este es un grupo. Yo quiero mostrar que SA es un grupo. Bueno, yo empiezo a hacerlo en este es con lo que uno llama como un ejemplo de juguete. Uno juega con este que es pequeñito y eso le ayuda a entender el caso grande. El caso aquí, vean que aquí no dice siquiera que sea finito. A podría ser infinito también. Entonces, un ejercicio para que lo piensen el fin de semana es, por ejemplo, mostrar que esto es un grupo. Que las permutaciones de 3 elementos es un grupo. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Lo de siempre. Mostrar cuál es la identidad. Mostrar cómo sería, mostrar los inversos de cada elemento. Y mostrar que es asociativo. Es un ejemplo pequeño en el que pues no me voy a gastar, bueno, sí, uno sí se puede gastar mucho tiempo haciendo esas cuentas, pero no es como hacerlo con 40.000 elementos o hacerlo con infinitos. Y con este ejercicio uno puede, por ejemplo, afianzar la idea de permutación. De hecho, les recomiendo que hagan eso. Hagan la prueba para 3 elementos. Y después podemos discutir con más calma hoy es viernes, sí, el miércoles. Para que no se enreden con cosas infinitas, completamente abstractas, porque si todavía... Profe, una pregunta, ¿por qué los profesores no empiezan así, con cosas pequeñas, y luego sí van hacia lo grande? ¿Por qué pasa así? Bueno, es que justamente, es que este curso en muchas partes se llama así. De hecho, muchos libros se llaman así de una vez, libro abstracto. Porque es que justamente lo que uno quiere es abstraerse muchísimo y es ser capaz de pensar simplemente así como en letras, que estos sean ejemplos súper particulares que casi ni se tocan, solo se ponen como ejemplos. ¿Por qué? Porque cuando uno se abstrae demasiado, lo que le ayuda a uno es a olvidarse de información innecesaria. Por ejemplo, Profe, pero, a ver, bueno, ajá, dígame. no, dale, termina de explicar y yo ahorita hago Bueno, otra pregunta. porque es que, a ver, supongamos que yo quiero demostrar que esto es verdad.
Pues yo tengo la sospecha de que esto es como que cierto, como que es válido para cualquier colección de permutaciones, ¿cierto? Pero imagínense que yo me pusiera a demostrarlo. ¿Sí? Para A con dos elementos. Yo hago el ejemplo y me queda muy bien. Con dos elementos. Yo, qué bien. Ahora lo quiero hacer con A con tres elementos. Digo, oh, qué bien, también me funcionó. Y entonces empiezo a hacerlo así con cada uno. ¿Qué pasa? Que se me va toda la vida. Entonces, lo que uno, bueno, esto es bueno para ejercitar. Digamos que yo hago este par, los hago como por ver que funciona. De hecho, eso lo hace uno mucho en investigación, que hace, de hecho, por eso dije ejemplo de juguete. Uno muchas veces hace ejemplos de juguete, como pequeñitos, para que vea si eso sí está como funcionando, como que la cosa funciona. Y después ahí es cuando uno se va a esto. Por ejemplo, cuando uno empieza a integrar, uno no, o el primer día no le enseñan sustitución trigonométrica. Pues uno empieza como con cosas más normales. Ahora, estos son grupos de permutaciones. Empezamos, uno inicia con grupos como base, uno empieza a hablar de los enteros, que es un grupo muy sencillo, o con ZN, que es un grupo muy sencillo. Uno va subiendo el nivel. Esto es como el grupo más, de los grupos más felices. Z y ZN. Son los grupos más tranquilos, donde todo es felicidad, todo es conmutativo, todo está muy bien. Y va aumentando la dificultad. Bueno, ¿por qué no se empieza siempre con el ejemplo más pequeño? Pues a veces a uno se le olvida que el interlocutor no se las sabe todas. Y sí, eso es una falla que uno tiene. Y es bueno que le recuerden. De hecho, a todos tenemos la experiencia este semestre que es bueno que le recuerden a uno que el interlocutor no se las sabe todas. Bueno, entonces me parecería bueno que estos días miraran y trataran de hacer esta prueba para que vean cómo es el ejemplo pequeño y eso les ayuda a que entiendan qué sería el caso infinito. Profe, Infinito. Ajá. bueno, ahí como pensando yo en cómo se podría mostrar que eso es un grupo, digamos a la hora de mostrar que tiene inverso, ahorita que tú hiciste ahí el ejemplo con sigma, a mí no me queda muy claro si yo, por ejemplo, tengo que hacer una composición, pues o sea, hago una composición y la demuestro o lo demuestro así como tú en esas gráficas. No. Sí, la idea sería hacer la composición, probar que, o sea, yo aquí digo, listo, más o menos ya sé cómo encontrar el inverso. Si uno hace como uno coge y hace otra permutación y encuentra el inverso, como que ya sabe, uno le va cogiendo el tiro y dice, el inverso se encuentra así. Pero antes de yo decir que ese es el inverso, digamos en la compuesta, solo digo que son dos elementos, digamos sigma y alfa, por decir algo. Entonces digo sigma compuesto alfa y empiezo como a experimentar a ver cuándo es que se me desordena en la primera parte y se me ordena finalmente, o algo así, ¿ok? Podría ser, esa es una opción. De hecho, uno hace eso. De hecho, eso que acaba de decir es justamente lo que hace uno cuando está multiplicando matrices y quiere que le dé la identidad. Eso es Gauss-Jordan. Escoger. Ajá. Eso es Gauss-Jordan. Lo que acaba de decir es Gauss-Jordan, pero en el caso de permutaciones es muy parecido. Es un algoritmo muy similar. Es como coger y mirar, bueno, este me lo desordena así, voy a ir mirando cómo sería la inversa. Y la idea es que usted dice, bueno, ya tengo este sigma y yo quiero componer con la inversa y tengo que mostrar que justamente me va a dar la identidad, que aquí le ponen así. Lo que quiero mostrar es eso. Entonces, la idea sería, vea, esta es la inversa, pues ya para el caso pequeño. Lo bueno es que uno en el caso pequeño sí se puede poner a hacer la cuenta.
porque si uno ya tiene infinitos elementos, pues complicado. La idea es que le quede a uno esto, que no le haga nada, que no los desordene. Como son 6 casos, y uno ya sabe que cuando es el inverso es único, y que además el inverso, o sea, uno tiene esto, cuando, en general, eso es lo bueno de la abstracción. Yo sé que G por G inverso es lo mismo que G inverso por G, siempre. Entonces, si este resulta ser el inverso a este lado, pues es inverso por el otro lado. Pues me da aquí la identidad. Profe, entonces ahí ya quedarían demostradas las 3 cualidades de que sí es grupo. Sí, cuando yo ya demostré esas 3 Ajá. cosas, o sea, yo ya expuse, de hecho aquí queda expuesto cuál es la identidad, vean aquí. Sí. Esta es la identidad, ya, esa es la permutación identidad. Yo muestro cuál es la identidad. La misma inversa en este caso, No, la identidad es esta, perdón, el elemento identidad es esto. que dio lo mismo. Sí. La permutación que no hace nada. Ajá. Esa es la identidad. Cojo cualquier elemento y le encuentro el inverso. Listo, uno lo muestra, véalo, aquí está. Pues para el caso de desordenar 3 elementos, uno lo expone, lo pone ahí, véalo, aquí está. No hay que hacer una prueba así larga, no, lo pone, lo expone. Se lo muestra al que vaya a leer la prueba, véalo aquí. Y lo último es mostrar que es asociativo. Entonces uno cogería, uno tiene 2 opciones. Eso es lo bacano. Eso es lo bacano. Profe, Ajá. usted a veces como que nos dice, véalo aquí, o como No, si no, estuviera bueno, señalando algo, pero yo hacer. no lo... Es que vea lo que... las dos porque a veces opciones, como que no veo el pulsor o algo así, y entonces me pierdo. las 2 opciones que uno tiene son estas. Por eso es lo bonito de abstraerse. Las 2 opciones son coger. Es una recta. Las 2 opciones son coger de a tres permutaciones, digamos alfa, tau y esto, y demostrar que esto, bueno, que esto así es lo mismo, multiplicando las 3 y hacer todos los casos posibles, que son un montón. Serían, yo no sé, 12 casos o algo así. Esa es una opción. Uno podría hacer todos los casos. Uno los podría hacer todos. Y eso es una prueba válida. Me los mostró, ahí están todos. La cosa es que cuando uno ya está trabajando con un montón de elementos, o sea, es que ya, por ejemplo, desordenar, hacer el grupo de permutaciones de 5 elementos, que son 120 permutaciones, son muchísimas. Y hacer todos los casos posibles de esto, pues en papel, y se demora 1, 2 años. O sea, es muy largo. La otra opción, Profe, bueno, sí. una opción de prueba es esta. Ahora, la otra opción de prueba, y ahí es cuando yo decía, vea pues, veanla aquí, es usar que la composición de funciones porque es que son funciones, es asociativa. Es que esto ya es algo que está demostrado en abstracto, en general. Es algo que ya está hecho. O sea, que cuando vayamos a demostrar que pues, que A es un grupo, o sea, que esa permutación es un grupo, podemos simplemente decir que la composición ya tiene esa propiedad de que es asociativa, ¿ok? Sí. Ah. Por eso les decía, ¿se acuerdan? De hecho, creo que fue la clase pasada o antepasada, me decían, entonces cuando uno ya tiene un teorema, ¿lo puede usar después? Sí, esa es la idea. La idea es que como yo ya sé que esto es verdad, yo ya sé que esto es verdad, que la composición de funciones es asociativa, eso es un dato que yo tengo, y las permutaciones son funciones, entonces yo puedo usar eso. De hecho, esa prueba la hicimos en la primera clase. Me acuerdo mucho que yo mencioné eso
y, y me hicieron mala cara y yo dije, ay, hijo de madre, ellos no habían visto que la composición de funciones es asociativa y entonces hicimos esa prueba. Profe, son muchas cosas como para memorizar. Sí. Pero entonces, vea, entonces por eso es bacano, por eso es interesante como que no nos enrede con un montón de datos. Por ejemplo, si yo me pongo a pensar siempre, en este caso particular, en el desordenar 1, 2 y 3, y no me acuerdo que las permutaciones no importa, si estoy desordenando 3 elementos o si estoy desordenando 1.000.000 de elementos, son funciones, se me olvida usar este teorema tan sencillo. O sea, es que véalo ahí está. La composición de funciones es asociativa. Tengo que usarlo. Pues o me pongo a hacer esa prueba a mano, de hacer todos los casos, y se me agota la paciencia. Sí, tienen que... Ese es uno de los objetivos de este curso, que cuando estén haciendo una demostración más adelante con homomorfismos, con grupos cociente y todo eso, digan, ah, voy a usar un teorema de hace un mes para demostrar esto. Que uno use los teoremas. Esa es una de las cosas que a uno se le olvida mucho. Voy a usar un teorema. ¿Por qué no? Esa es la idea, que yo use los teoremas. Los teoremas son como una bolsita de herramientas que uno tiene para ir demostrando cosas. Y uno los va usando a medida que los va necesitando. Bueno, entonces me gustaría que hicieran ese experimento, pues demostraran eso, que eso es un grupo. Pues no, todavía ahí alcanzamos a decir un par de cosas más. Profe, pero ahí no quedó ya demostrado con las explicaciones que dio. Sí, pero acuérdense que una cosa ¿Cómo darse una cuenta? cosa es decir la prueba como charladita. Eso está muy bien y digamos, espero que todos nos estemos entendiendo acá. Todos ya entendimos cómo iría la prueba, pero es que un ejercicio muy importante es escribirla. Decir, bueno, voy a poner acá en el papel con las ideas que acabamos de discutir, ponerlas bien, ordenarlas. Eso le ayuda a uno a ordenar las ideas y a ponerles un orden hace que ya como que se organicen en el cerebro, como que pues sí, que queden mejor. Porque así charlado puede que se les olvide en media hora. Y sería bueno que dijeran, listo, la voy a escribir la prueba con detalle, que yo la lea en una semana otra vez y diga, entiendo lo que escribí. Es muy importante que escriban, porque en un examen yo les puedo preguntar, pues un examen puede ser oral, sí, puede ser oral, pero también escrito, y entonces cuando están haciendo una prueba escrita para un examen, pues justamente tiene que quedar muy ordenada, con todo muy claro. Es muy bueno que hagan el ejercicio de escribir esa prueba. Profe, en los temas pasados habíamos dicho que, pues, que un elemento operado por el inverso nos da la identidad. Pasa lo mismo en permutaciones. Eso es lo que Digamos. quiero mostrar. Ok. Eso es lo que queremos mostrar en este caso pequeño inicialmente. Eso es lo que vamos a mostrar por este caso. Pues lo que van a hacer ustedes. Quería mostrar eso. Que el inverso, que el que yo llamo inverso, me va a dar justamente la identidad. Eso es lo que hay que hacer. Bueno. ¿Qué otras cosas muy importantes hay acá? Bueno, el teorema de Cayley. Entonces, ¿qué pasa con el teorema de Cayley?
Bueno, resulta, yo tengo un grupo cualquiera, el que sea. Ya, sea G, un grupo. Lo que yo tengo, lo que me dice el teorema de Cayley es que yo siempre puedo coger a ese grupo y mandarlo, pues como esto es un grupo, es un conjunto, ¿cierto? Entonces yo siempre puedo hacer las permutaciones. Yo siempre puedo encontrar funciones que van del grupo al grupo, ¿cierto? Digamos, pues aquí estamos usando sigmas. Yo siempre puedo hacer esto. Y yo hago las permutaciones de G. Yo siempre puedo hacer eso. Yo siempre puedo coger a G y meterlo acá. Pues, perdón, sí, mandarlo con una función allá. Yo eso lo puedo hacer. ¿Y cómo sería? Yo cojo a cualquier elemento aquí del grupo G y lo mando con esta función. La función es la siguiente. La función hace, pues que esto, vean que este es el grupo de permutaciones. Entonces, yo cojo, ¿qué son las permutaciones? Son funciones que van de G en G. Entonces, esta lambda X es una función que va de G en G. ¿Y qué va a hacer esta lambda X? Va a coger un elemento Y, bueno, digamos G en este caso, de G, y lo va a mandar en X por G. Resulta, bueno, ¿y qué pasa? Ya se me acabó aquí bueno, ya se me acabó el tiempo. Sí, ya se me acabó el tiempo. Creo que Sí, mejor profe, y yo no estaba más entendiendo claro. este teorema. Después Y vemos. mejor la próxima con tiempito. Sí, entonces, de hecho, sería lo ideal para que entonces este tiempo de aquí al miércoles hagan la prueba para este caso chiquito. Para que quede más claro qué es una permutación. Bueno, profe. Bueno, entonces nos vemos el miércoles y feliz fin de semana. Gracias, profe. Igual, profe, muchas gracias. Feliz día. Adiós. Chao. Chao. Chao, chicos. Chao, Juan. Chao, Juan Pablo. Chao, que estén bien. Profe, una pregunta. Uno en el parcial puede sacar notas, puede sacar cuadernos, o sea, ¿qué puede tener? Porque pues la información es bastante amplia la que se tiene. Sí. Yo estaba pensando en eso. Sí, porque es que pues, la verdad es bastante, pues uno en el cuaderno anota muchas cositas que son, pues, que le ayudan a recordar. Yo voy a hablar con Jennifer porque, pues, digamos, sacar el cuaderno, pues, sí, pero digamos, coger y meterse a internet y mirar millón de cosas, no. Voy a ver. Sí, profe, el cuaderno le serviría. Hay veces uno, mira que nosotros también teníamos otra materia de demostraciones y el profe nos decía, traten de mirar más teoremas y copiarlos y obviamente entenderlos y esos le ayudan a uno. Y pues sería más o menos como, o no sé cómo decirlo. Pues le ayudan también otros, no solamente los que usted tiene, sino otros que son también parecidos. Ah, Pues no sé, el profesor hacía eso. No, de hecho con él era diferente un poquito. bueno, ahí vamos viendo. Bueno, profe, listo, muchas gracias. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Adiós.